Muy buenas a todos, estamos en una nueva sesión de Arquitasa Talk y hoy contamos con Adrián Marmolejo, que es compañero de nuestros años de carrera y un gran amigo. Bienvenido, Adri. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Ana por la invitación y nada, vamos a echar un rato de charla y nada, a disposición de Ana y de todos vosotros. Estupendo, Adri. Bueno, pues para quien no te conozca, te presentamos. Adrián es arquitecto por la Universidad de Granada en 2016 y también tiene un máster en producción e investigación del arte en 2018 por la misma universidad, pero Adri se dedica principalmente a la pintura. Y bueno, en su biografía cuenta que empezó a pintar desde los 7 años con su maestra belga, Annette Deletaille, y desde entonces nunca ha parado de pintar, pero fue un poco en 2015 cuando empezaste a dedicarte a la acuarela de manera más continuada, ¿no? Y bueno, desde entonces ha realizado un número incontable de obras y compagina actualmente su labor pues entre la producción de esa obra artística que está depositada en una serie de galerías en distintos puntos de la geografía española y también la formación tanto online como presencial. Y bueno, Adri ha realizado alrededor de 30 exposiciones, tanto individuales como colectivas, y ha ganado la friolera de alrededor de 200 premios de acuarela, tanto de acuarela estudio como al aire libre. Bueno, creo que tenemos muchas cosas de las que hablar y que tiene un perfil muy interesante que le puede dar curiosidad a muchas de las personas que nos estén viendo. Así que, bueno, como tiene este doble perfil, arquitecto y pintor o arquitecto y acuarelista, ¿por qué no empiezas un poco contándonos cómo fue tu relación con la expresión artística ya durante la carrera de arquitectura? ¿Cómo utilizabas las artes para proyectar y para representar ideas? Bueno, pues yo la verdad es que el tema del dibujo ha sido una cosa que me ha acompañado muy desde pequeño. Yo ya desde que tenía 5 o 6 años, pues era para mí una vía de comunicación, ¿no? Era como yo me expresaba un poco y como yo entendía el mundo. Y sigue siéndolo. Al final, cuando yo necesito pensar o cuando necesito, bueno, ya en la carrera de arquitectura, cuando necesitaba pensar y organizar un proyecto y definirlo y tal, pues la manera más fácil para mí era a través de croquis, de diagramas y era un poco la manera de ordenar en mi cabeza, ¿no? Y, y más allá también es la manera en la que yo entiendo y reconozco y concibo un poco la realidad, ¿no? A lo mejor si estoy en una ciudad que no conozco, pues dibujándola yo me puedo fijar en sus detalles, en su fisonomía, no sé, en las luces, en las sombras que tiene, en su estructura y a través de esa observación del dibujo, ¿no? Y a través de esa manera que es la que yo me comunico, pues me ayuda a comprenderlo, ¿no? Y entonces como yo entiendo un poco el mundo. Al final mi vía de comunicación y de expresión también. Igual que otra gente se manifiesta a través de la música, otra gente a través de la palabra escrita, pues para mí, sea por lo que sea, la facilidad o el vehículo que yo he elegido ha sido el dibujo y luego posteriormente la pintura, ¿no? Ujú. Dices que empezaste dibujando a los 7 años, pero en 2015 fue cuando te empezaste a dedicar a la acuarela. ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, bueno, yo he dibujado y he pintado desde pequeño porque mis padres veían que yo tenía interés por ello y bueno, me apuntaron a clase de dibujo y pintura con esta señora belga, ¿no? Que, bueno, le debo el dedicarme hoy en día a esto, ¿no? Porque ella pues no, nos inculcó toda esta pasión por pintar al aire libre, por ir recorriendo distintos sitios y por ser fiel un poco a lo que veíamos y a representarlo. Entonces yo empecé por técnicas como lo típico, ¿no? El carboncillo, el pastel más en seco, luego, pues bueno, técnicas un poco más complejas como el óleo, el acrílico, pero bueno, al final la acuarela ha sido un poco un movimiento, ¿no? Que ha ido cogiendo fuerza en los últimos años en España, ¿no? Relacionada también con la pintura al aire libre
con los certámenes también del aire libre. También que es una técnica que requiere poco despliegue de, de medios a la hora de irte a pintar al natural. Lo puedes hacer un poco más en cualquier sitio. Pues luego si haces una obra de gran formato, pues requiere también de un espacio y de tener un estudio y tal, pues un poco más complejo. Pero mi paso a la acuarela también fue por ese, ¿no? Porque decía, yo quiero pintar, pues ¿cuál es la manera en la que me es más fácil, ¿no? De representar lo que yo quiero? Pues la acuarela fue un vehículo que para mí, pues fue el más sencillo, el más directo y casi el más honesto, porque yo me fijo siempre mucho, por mi formación como arquitecto, pues en los volúmenes, en las formas, y la acuarela es una técnica que se basa muchísimo en eso, en el dibujo, ¿no? Que para mí es una cosa intrínseca desde pequeño y en las luces, ¿no? Y cuando tú ya, parece arte de magia, ¿no? Es una cosa como muy romántica, pero en cuanto a una acuarela le pones un contraste de luces, ya ves ese volumen, ¿no? Entonces, para mí es una manera de como ser arquitecto, ¿no? Es como de hacer arquitectura, pero a través de la expresión gráfica, ¿eh? Y eso estaba en relación de lo que tú y yo comentábamos al principio, que decíamos, pues a lo mejor no todos tenemos que ser arquitectos construyendo algo, ¿no? A lo mejor mi manera de ser arquitecto es representando la realidad y comunicándome con ella, ¿no? Pues cada uno pues elige su vía, ¿no? Sí, su rinconcito. ¿Y cómo Mm. es la formación artística dentro de la carrera de arquitectura? ¿Crees que es escasa, que es, bueno, que está bien? Y también el contraste que hay entre las técnicas manuales y las herramientas digitales. ¿Crees que la balanza se inclina correctamente hacia un lado o injustamente? Porque parece que el render es la herramienta por antonomasia de representación de Mm. la imagen para los arquitectos, pero que no hemos olvidado un poco de las técnicas manuales, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Hombre, yo creo que todas las técnicas digitales, hombre, yo mismo también aprendí, pues, no sé, AutoCAD 3D, Revit incluso, ¿no? Que el BIM, ¿no? El BIM está a la orden del día, ¿no? El 3D en arquitectura, pues todas esas técnicas las aprendí y creo que son fantásticas, ¿no? Para representar todo tipo de proyectos arquitectónicos y son una maravilla, ¿no? Te ahorran trabajo, etcétera, pero es verdad que cuando vas directamente a ese tipo de representación digital, eh, a lo mejor yo creo que en una fase un poco previa, un poco anterior, el contar con estas técnicas manuales, ¿no? Ya sean maquetas o ya sean dibujos o croquis o volumetrías a mano, como que te abre un poco, ¿no? Te abre un poco el campo de visión, pues para ver la relación entre volúmenes, las dobles alturas o no sé, o salir un poquito de estas cajas de zapatos que siempre nos hemos estado quejando. Si tú directamente te vas al BIM y empiezas a dibujar un plano, pues a lo mejor ya te estás limitando muy de un principio y la calidad de la arquitectura resultante, pues me atrevería a decir que se puede perjudicar un poco, creo yo, ¿eh? Luego es verdad que lo puedes todo modificar y que el resultado sea mejor más tarde, pero yo creo que disponer de esta herramienta gráfica, ya sea a mano alzada como este tipo de cosas como maquetas y tal, yo creo que siempre va a estar ahí, ¿no? Y creo que es importante no desprestigiarlas y no quitarles valor, ¿no? En la carrera de arquitectura es verdad que teníamos una asignatura de dibujo en primero y salíamos a la calle a dibujar, luego tenemos también análisis de formas, geometría descriptiva, es decir, que había una carga de expresión gráfica que no sé exactamente el currículum ahora cómo está, pero bueno, que está disminuyendo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una pena, ¿no? Es una pena porque yo creo que un arquitecto tiene que tener visión espacial para imaginar los espacios y no se trata solo de a nivel técnico saber resolverlo, sino poder, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hacer edificios y en general hacer arquitectura que sea agradable y apetecible de habitar, ¿no? Y de vivir dentro. Es que si no, pues nos estamos convirtiendo en máquinas, nunca mejor dicho. Sí, además también la diferencia entre utilizar una herramienta de representación
y utilizar una técnica más exploratoria, ¿no? El dibujo al final lo que permite es dibujar, hacer, materializar lo que no existe, lo que no se ha dibujado exacto ni está preparado para construirse, ¿no? Mucho más, digamos, de las entrañas, quizás podríamos decir, es sacar la idea y dotarlo de una serie de formas y de trazos que permiten expresar intenciones, sensaciones, y no tiene por qué verse ligado a un sistema concreto, ¿no? Entonces creo que tienen esa... Sí, y además, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero como tú estás dibujando, ¿qué te digo yo? Si quieres una separación entre dos espacios más dura o más definida, puedes apretar más el lápiz, ¿no? Si quieres que algo sea más permeable, lo puedes hacer más suave. Pero bueno, si estás con el AutoCAD, hombre, tienes líneas continuas y discontinuas, pero me atrevo a decir que todo lo que dibujas, pues, como más definido, ¿no? No te permite mm, darle darle sentimiento a lo que está representando, ¿no? esa- Entonces, desde ahí creo que sí, que con este ejemplo se puede decir un poco que ya se ve la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, terminaste la carrera de arquitectura y desde entonces te has dedicado plenamente a la acuarela, ¿no? En cuerpo y alma. Pero como decía, pues ahí se ve tu formación como arquitecto, ¿no? Dice, yo al dibujar lo que estoy es trabajando con volúmenes, con perspectivas, con Mm. elementos que, digamos, me permiten estar en contacto con la arquitectura, ¿no? Y esta es mi manera de hacer arquitectura. Creo que se ve claramente en tu obra además esa atracción por la arquitectura y ese conocimiento de esa visión espacial por las temáticas que eliges, ¿no? Dices que tus temáticas suelen ser figurativas, pero además figurativas representando el espacio construido, ¿no? No suele representar tanto a personas, etc., sino que tus acuarelas son pueblos, son ciudades, son calles y al final son arquitecturas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría reflexionar un poco contigo o ahondar más en esto que has dicho de que utilizas el dibujo para entender un lugar, ¿no? Para ir desglosándolo. Esta idea que has comentado me parece súper interesante y que veo eso, la relación directa entre tu formación de arquitecto y tu producción artística. Cuéntame un poquito más Sí, porque sobre bueno, usar el dibujo para conocer un lugar. imagínate, si estás haciendo un viaje a lo mejor, ¿no? Pues echas una foto, eso es instantáneo, ¿no? Venga, la guardas en tu galería, luego la puedes revelar o no. Ya hoy en día yo creo que ya no se revela mucho, pero es un momento, es un instante, ¿no? Ahora, sin embargo, si te pones a dibujarlo y tal, pues te vas fijando, ¿no? En todos los recovecos, en todas las formas, y es tu manera un poco de entender el lugar, ¿no? O incluso ya de vuelta a casa, ¿no? A lo mejor, pues, o de la cabeza, o coges una foto y de nuevo te pones a dibujar y de nuevo te trasladas allí, ¿no? Y vuelven las sensaciones a ti de lo experimentado y de lo vivido en ese sitio, ¿no? Y a mí también me gusta mucho eso, ¿no? Por ejemplo, luego cuando llego a casa de un viaje, pues ver un poco las fotos que he hecho y dibujar esos lugares, porque de nuevo te estás trasladando a ese sitio, ¿no? Y parece algo como muy romántico, pero el dibujo, ¿no? Y la pintura tiene esa capacidad un poco evocadora, ¿no? Y también luego la aplicación de luces, de texturas y de la definición de esos volúmenes al final, pues tienen la capacidad de devolverte ahí, ¿no? Y de entender ese lugar, de volver a vivirlo y eso pues es algo que para mí pues, es bastante potente, ¿no? Y que me atrae bastante. ¿Eh? Y como decía al principio de la entrevista que hablábamos, para mí el dibujo y la pintura sería esa doble variante. Es la manera en la que yo me comunico, es decir, de lo que viene, en ese caso sería un poco la arquitectura más inventada, ¿no? Yo tengo una serie de trabajos que son arquitecturas más inventadas, ¿no? Se llama sociedades verticales, ¿no? Es una serie de paisajes así distópicos y tal, un poco recordando a películas como Blade Runner y tal, en la que yo me monto ese mundo, ¿no? De arquitectura, de espacios, de volúmenes entrelazados, y ahí sería un poco mi capacidad comunicativa, es lo que sale de mí, ¿no? Como lo que yo quiero entender. Y luego tengo otra serie que sería un poquito lo que has dicho tú de la arquitectura construida,
qué es lo que viene del mundo y yo entiendo, y yo asimilo, ¿no? Entonces está esa doble, lo que yo asimilo a través de lo que ya está realmente construido y yo represento, ¿no? Sería esa representación, y lo que sale de mí y yo quiero comunicar. Entonces está esa doble variante en la que yo utilizo el dibujo y la pintura, ¿no? Para mí sería, básicamente, ese es el cometido por el que yo pinto y por el que yo dibujo, para comprender y para comunicar. ¿Eh? Ujú. Sí, me gusta esa dualidad porque, claro, estaba pensando en recorrer un lugar y, y representarlo para entenderlo, pero claro, está en la otra vertiente también. Digamos que en el primer ejemplo, la relación que se establece entre arte y lugar es una relación emocional, como comentaba al principio, ¿no? Tú Ujú. al final, el sitio que estás observando te está afectando, te está evocando sentimientos, ¿no? Entonces podríamos decir que entre lugar y arte, un espacio que ya existe, se establece esta relación emocional a través del dibujo, ¿no? Pero en la otra dirección es casi como onírica, ¿no? Son como imágenes que tienes tú en tu mente que no le sabes dar forma y el dibujo te permite Claro. exteriorizarla. Mm. Y me recuerda Sí, yo también. creo que es bonita, ¿no? Esa dualidad, ¿no? De recibir y de dar también, ¿no? A través de ese vehículo de expresión que cada cual tenga. En mi caso, pues puede ser el dibujo, ¿no? De todas maneras, yo creo que todos los arquitectos también, ya construyan o no, es su manera también de expresarse, ¿no? Cuando tú haces un edificio, cuando haces cualquier tipo bueno, sí, de construcción, ¿no? Como arquitecto, te estás expresando de alguna manera, ¿eh? Ujú. O Y sea en que qué, en mi caso, pues no lo construyo, simplemente me contento, como por ahora al menos, con representarlo. ¿Eh? bueno, lo materializa al final de alguna manera. Eh, Ujú. la imagen de una arquitectura, ¿no? Sin entrar en la materialidad, o bueno, ¿cómo exploras tú, por ejemplo, la materialidad de una arquitectura imaginaria? La materialidad, pues bueno, es verdad que casi, bueno, nunca he llegado a construir algo que he pensado, ¿no? Así como un edificio, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando antes de dedicarme por completo únicamente al dibujo y a la pintura. Estuve trabajando en un estudio en Bélgica, ¿no? Cuando terminé la carrera estuve trabajando allí y es verdad que algunas de las cosas que estábamos allí diseñando, pues finalmente casas y tal, pues se construyeron, ¿no? Entonces en ese caso, pues sí sería una obra más material, ¿no? Pero yo creo que tú te refieres más a través de mi trabajo, te refieres, ¿no? Sí, me No. refiero, por ejemplo, en esta obra bueno, ¿cómo se llama la serie? Mundos Verticales. Sí, sociedades verticales, sí. Sociedades Verticales, disculpa. Claro, son arquitecturas que tú te has inventado, que vienen de tu imaginario al Ujú. final. ¿Por qué las materializas de cierta manera? Digamos, me refiero la composición de esa Sí. arquitectura, los materiales que te imaginas en ella, la vida que te imaginas en ella, ¿en qué te inspira? ¿Has nombrado Ah, Blade con Runner? materializarla te refieres a representarla, a exteriorizarla, ¿no? A representarla sobre un papel, ¿no? Y a elegir Bueno, su morfología, los materiales de que sí, están sí, hechos, sí. porque si no recuerdo mal, las pinturas a las que te refieres son edificios que se nota que son transparentes, de cristales, bueno, son como imágenes más nocturnas, ¿no? Con Sí, bueno, luz normalmente oscura. siempre son imágenes cargadas de perspectiva. Yo hay algo del punto de fuga, de ese infinito al que nunca se llega, algo que me atrae, ¿no? También sí, puede ser que casi siempre intente dibujar y pintar vistas con mucha perspectiva por eso, ¿no? Porque me atrae mucho esa sensación de profundidad, ¿no? De lejanía, como un infinito al que nunca llegan, ¿no? Entonces eso suele ser un- una invariable, ¿no? Que siempre está ahí. Y luego, si te digo la verdad, al final empieza a distribuir volúmenes y lo hago como un juego, empiezo como a divertirme, ¿no? Pues esto entra por aquí, esto sale por allá, este volumen sube y proyecta su sombra sobre el otro y al final es como una labor de creación, ¿no? De hecho, muchas veces se ha dicho, pues el arquitecto es como Dios, ¿no? Porque crea
Ya, tiene la sí, labor del creador, ¿no? Eso muchas está veces se ha muy, dicho, ¿no? muy... Bueno, y muchos tienen, tenemos, bueno, tiene el ego como Dios, ¿no? Pero bueno, Sí, creo que eso ya, ya es por suerte, nos otro, estamos librando de eso. eso ya es otro cantar, aunque la profesión yo creo que ya está en otro punto. Ya ese arquitecto Dios está desapareciendo, ¿no? Ya cada uno tiene una labor más especializada y no estamos así ya, ¿no? Pero bueno, en mi caso también está esa labor de creación, ¿no? No sé, ¿no? Gusta, ¿no? Crear algo nuevo, ¿no? Aunque sea ficción, pero que tú puedas materializar, aunque sea encima de un papel, esa labor de crear algo nuevo que no existe, también gusta y aparte que es divertido, ¿no? Porque empiezas a ver cómo va apareciendo todo y cómo surge, cómo se materializa y ese proceso, ¿no? Lo que engancha, para mí lo que me engancha de pintar es el proceso, porque cuando terminas dices, bueno, ya está acabado, pero ¿y ahora qué? Pues bueno, sí, aquí está, pues voy a hacer otro, ¿eh? Y lo que te gusta es eso, ese proceso, cómo va apareciendo todo, ¿eh? Pues me gustaría ahondar un poquito más contigo en el tema de la luz, porque como has dicho, una parte muy importante de tu trabajo y de la acuarela en general como técnica, y me gustaría hablar de un poco de estas dos, eh, implicaciones de la luz, ¿no? La luz en la acuarela y la luz en la arquitectura. Creo que ambas requieren un arte para capturarla, ¿no? Para descifrar esa luz de un lugar. Eh, y me viene a la cabeza un par de frases que dijo Torrecilla, el arquitecto, en el documental de Ujú, Spain Alive, que bueno, quien no lo haya visto es una maravilla, que dijo, no existe la luz perfecta, toda la luz es perfecta por pertenecer a un lugar. Y eso me parece súper interesante, el aprender a valorar y amar esas luces frías de invierno, baja, o ese sol vertical, la temperatura del color que tiene las distintas, la luz de cada sitio, ¿no? Me parece ujú. muy valioso darle a cada tipo de luz su valor. Y también dijo en relación a Andalucía, bueno, hablando de la Alhambra, que en Andalucía lo que hemos aprendido han sido maneras sensibles y originales de, de protegernos de la luz, ¿no? Mientras que otros sitios buscan abrirse a la luz porque hay introducirla en las casas, nosotros lo que hemos aprendido son maneras de dosificarlas, de administrar la luz. Y tú como jienense afincado en Granada, me gustaría hablar también pues eso, de la luz. O al revés, granadino afincado en Jaén. No, yo soy malagueño. Ay, es verdad, Adri, perdón. No te preocupes. Claro, He ha estado estudiado viviendo en el año en Granada. Jaén A por mí en trabajo Jaén. de mi pareja, pero Ya se me mezclaba. malagueño viviendo en Granada desde hace ya bastante tiempo. Pues un poco, Pero bueno, que todos los sitios tienen su luz, ¿eh? Así sí, que sí, Málaga tiene una luz distinta de Granada, sí, sí. por supuesto. Pues bueno, eso, que cómo ves tú esa luz potente que hay en Andalucía, que cuando va a otros lugares Eh, te está faltando? bueno, quizás sea un tópico, ¿no? Pero sí, a mí estas luces fuertes, ¿no? No sé, yo me pongo a pensar en el paraíso, ¿no? Yo tengo aquí un libro que me compré de Bernard Rudowski, que era eh, que hablaba de la arquitectura vernácula andaluza y tal, y hablaba también mucho de esa luz andaluza, ¿no? De estos contrastes, ¿no? De los pueblos encalados y lo que te iba a decir, ¿no? Te pones a pensar así. Y bueno, yo vengo de un pueblo blanco de Málaga que se llama Coín. Es verdad que, bueno, es una pena porque es un pueblo que ha crecido mucho y ha perdido mucho de su esencia, ¿no? Pero bueno, tenemos pueblos cerca, como en Mijas, como en Monda, como en Ojén, ¿no? Que mantienen un poquito más esa idiosincrasia del pueblo blanco, ¿no? De la serranía de Ronda incluso y tal. Y entonces esas paredes encaladas, esos contrastes fuertes, ¿no? Esas luces muy, muy, muy fuertes, están como ahí en mi cabeza, como en mi imaginario y es casi la manera que tengo yo más de representar la realidad, con un gran contraste entre luces y sombras, porque al final es como yo mejor veo
el volumen, ¿no? Es como mejor yo veo la arquitectura. Cuando, además, yo se lo explico a mis alumnos cuando estoy pintando. Empezamos con una primera capa, ¿no? Así muy, muy velada, muy unida, y en la que metemos tonos claros y medios, ¿no? Si la arquitectura es blanca, pues casi que no hay que meter nada porque es directamente la segunda capa con el contraste la que ya te va a definir el volumen y la arquitectura. Pero bueno, si tuviese un primer color, ya terroso, el que fuera. Entonces, cuando terminamos con la primera capa no se ve nada, hasta que no entramos con la segunda, que es la que tiene las sombras y el contraste, no aparece. Es como arte de magia, ¿no? No aparece el volumen, no aparece la arquitectura. Entonces, una arquitectura y un volumen que no tenga al menos un mínimo contraste de luces, es como si no existiera. Se queda completamente plano. ¿Eh? Y entonces, para mí la luz y la sombra, como falta de luz, tiene que estar presente siempre en mi trabajo y siempre a la hora de observar la realidad, aunque sea mínima. Ya puede haber un contraste, como tú decías antes, ¿no? De una luz invernal, tenue, etcétera, pero siempre entre dos planos al menos que haya un mínimo contraste para poder definir y entender ese volumen, ¿no? Y luego también otra cosa que se me quedaba en el tintero y que es curioso porque, por ejemplo, cuando tú tienes en una fachada, ¿no? De cualquier arquitectura un montón de detalles, ¿no? Ponte un edificio rococó o lo que sea. El detalle se ve mejor cuando no hay luz. Es un poco, parece justamente lo contrario, pero cuando no hay luz enciéndose una fachada, no hay un contraluz, o no hay una luz fuerte, o no hay una luz arrojada, lo que tú percibes mejor cuando hay luz es el volumen, ¿no? Es los entrantes, los salientes de toda arquitectura, de todo volumen, que a mí es lo que me interesa, ¿no? De alguna manera es algo más pictórico porque te define la esencia de esa construcción. Sin embargo, si le quitas la luz, es donde ya ves todos los volúmenes en esa fachada, todos los detalles. Y entonces es un poco extraño, ¿no? Y yo en mi trabajo, pues lo que persigo en general es quitar ese detalle, ¿no? Irte a la esencia. En ese caso es un poco impresionista, ¿no? Mi manera de afrontar un poco la luz y la arquitectura, porque intentas despojar todo ese detalle para quedarte con la luz, ¿no? Que al final es lo que te interesa, ¿no? Lo que interesaba a Sorolla, lo que interesaba a Sargent, lo que le interesaba a los pintores pleneristas franceses. Bueno, no estamos yendo a ejemplos muy, muy antiguos, pero bueno, también hay pintura más actual, ¿no? Que también se basa en ese tipo de trabajo. Mm. Está un poco en relación con el concepto de profundidad, ¿no? Al final la luz lo que te permite ver es la profundidad que tiene cada elemento, es lo que te permite que un dibujo Mm. se acerque más a lo espacial que a lo plano, ¿no? Eh, en ausencia de luz lo puedes percibir todo mucho más como esa proyección sobre un plano. Pero en cuanto entra en juego una luz potente que proyecta sombras duras, estás profundizando, ¿no? En el dibujo, igual que como la luz saca esos volúmenes, como has comentado. Sí, ahí pues cuestión de jugar, ¿no? De jugar con la temperatura del color, colores más fríos, ¿no? Te alejan, colores más cálidos te lo acercan, con la textura, más textura también te lo acerca. Al final son una serie de recursos y de efectos que tienes para representar la realidad. ¿Eh? ¿Puedes Son- profundizar un poco más en esto de que la luz fría te aleja y la luz cálida te... Claro, cuando tienes entre el elemento que vayas a representar y tú, tienes más aire, ¿no? Tienes más distancia. eh, Se suele ir a los colores más fríos. Se suele ir a... Por eso las montañas que tenemos tan lejos las vemos de color azulado, las vemos de color más morado, Mm. pues porque todas esas capas de aire que hay entre nosotros y el elemento, pues hace que la veamos de un color más frío. Igualmente, como la luz del sol es cálida, las sombras también suelen, al ser ausencia de luz, pues suelen ser más frías, ¿no? Entonces, jugando con esa temperatura del color, pues magnifican mucho todos esos efectos, ¿no? Entonces, pues pictóricamente y a través de la acuarela en particular, pues puede jugar mucho con esos elementos. Y luego también está lo de las luces más y los contrastes más fuertes, ¿no? O las líneas más fuertes, ¿no? De contraste entre un elemento y otro. Y,
y aristas más suaves, ¿no? Más fundidas, ¿no? Que la acuarela también tiene ese trabajo en húmedo que podemos hacer antes de que seque, ¿no? Para crear todo ese misterio. Eso también te aleja, ¿no? Te crea esas brumas, ¿no? Esa luz más suave, más disuelta, ¿eh? De hecho, no soy el primer arquitecto yo que se ha terminado dedicando a la acuarela porque, como te digo, conozco a muchos que se han decantado por la acuarela y yo creo que es la facilidad que tiene esta técnica de manera rápida y espontánea de representar la arquitectura, ¿no? De hecho, en los concursos en los que has participado al aire libre, ¿qué duración tienen esos concursos? Sí, Los bueno, esas son 0 a 100. una jornada, claro, son durante el día, ¿eh? Pero muchas veces tampoco necesitas más tiempo, ¿no? Es un instante que quieres plasmar y sacas un poquito de dentro de ti de lo que quieres, ¿no? Es como un impulso, ¿no? Un impulso que representas y ya te quedas tranquilo, ¿no? Sí, al final es un poco también terapéutico. Tengo este impulso de hacer algo, ¿no? Te da esa inspiración y en mi caso muchas veces se agota después de un par de horas. Me costaría estar un mes haciendo un cuadro en el estudio. Yo soy una persona muy nerviosa, muy impaciente y debería trabajar también un poco más la paciencia, pero la acuarela en general te permite, ¿no? Te permite sacar ese impulso rápidamente, contar lo que quieras contar y hasta que te venga otra vez, ¿no? Ese gusanillo. Sí, Mm. prácticamente terapéutico entonces. Y También, aunque hay mucha gente que dice, no, yo pinto o yo dibujo para relajarme. Digo, no, el dibujo y la pintura, por lo menos como yo la veo, para mí siempre es una lucha, ¿no? Una lucha entre, entre, entre lo que hay, lo que tú estás haciendo, técnicamente, que puedas llegar a las fases que tú quieres representar, que estés en el tiempo justo y una pugna, una lucha por salir adelante, ¿no? Entonces, a mí me gusta tomármelo como una batalla, ¿no? Y para mí hay que estar ahí sufriendo un poco, porque es algo que te sale de dentro, de las entrañas. Para mí no es, voy a poner música, también lo puede ser, pero que tampoco es, voy a estar sentado en un sofá con música clásica, con un pincelillo así cogido, no. Hay que enfrentarse, es como algo que hay que luchar, ¿no? Que hay que estar ahí, al menos yo me lo tomo así, ¿eh? Mm, sí, entiendo justo el sentimiento al que te refieres. Eh, mm. Oye, y me parece también un buen momento para reflexionar sobre el tema este de la reforma educativa, ¿no? Que se quiere hacer en Andalucía, de recortar las horas de educación artística escolares a la mínima expresión, ¿no? Y bueno, creo que un buen momento para darle un pensamiento a la importancia que tiene la arte en el desarrollo humano, y cómo Sí. ese desarrollo humano después también marca nuestra vida profesional, ¿no? A mí me parece una pena, la verdad, porque eh, el arte al final lo que fomenta es un poco la creatividad, la imaginación, el poder expresarte de otras maneras, ¿no? Ya sea la música, ya sea el cine, ya sea la fotografía, la pintura, el dibujo. Y si cortas ese tipo de cosas, al final nos volvemos personas más insensibles, más frías, más mecánicas y más, yo creo que un poco más tristes, ¿no? Porque al final, ¿qué haces? Te levantas, te vas a tu trabajo de administración en una oficina, haces tus horas, vas a casa. Al final te van a... Parece también otro tópico, ¿no? Pero nos está enseñando a ser un individuo funcional en una sociedad que cumple con su objetivo, que es trabajar en una empresa, dar unos réditos económicos, ir a casa, criar a tu familia, pero no tienes ninguna vía de escape para imaginar, para crear, para ser tú, para expresarte. Y si eso te lo están haciendo ya desde pequeño, pues, pues creo que vamos para atrás, ¿no? De hecho, el arte llega un poco a algunos puntos donde no llegan otras vías, ¿no? Muchas veces muchas veces estamos impasibles ante injusticias, pero cuando vemos una foto de una desgracia o cuando vemos una pintura que nos transmite o que nos mueve, pues está llegando a algún sitio,
ahí recóndito, creo yo, que es capaz de movernos un poco, ¿no? Entonces, el arte también está ahí para eso, para que las personas puedan expresarse, que podamos también comunicar y que al otro le llegue, ¿no? Es una vía de comunicación, tú puedas sentir. Si a ti te mueve eso es por algo, ¿no? Porque ha sabido la otra persona comunicarse de alguna manera. Y, y claro, eliminar todo eso, pues yo creo que no debe ser nada bueno, la verdad. ¿Qué habría sido de Adrián Marmolejo, el arquitecto, sin la expresión artística? Pues, bueno, si es que yo al final, bueno, yo estudié arquitectura porque a mí me gustaba y bueno, sí, y me sigue gustando mucho. De hecho, he dicho antes que sigo siendo arquitecto a mi manera, ¿eh? A la vez que soy artista. Eh, pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor me dedicaría a la arquitectura porque no tendría esta cosa tan vocacional, ¿no? Y sería como un arquitecto un poco más funcional o más técnico, ¿no? Como son otros grandes profesionales que he tenido de compañeros que se han terminado dedicando y son grandes arquitectos, ¿eh? No le estoy quitando valor, por supuesto, pero a lo mejor yo no sabía ser arquitecto de esa manera, ¿eh? No sé, al final creo que cada uno tiene que encontrar su sitio, ¿no? Y posiblemente tampoco sería arquitecto sin la expresión gráfica, ¿eh? Tampoco hubiera estudiado arquitectura seguramente. Si no me hubiera interesado el dibujo, tampoco creo que hubiese estudiado arquitectura en primer lugar, ¿eh? ¿Cuál crees que es el mayor valor que aportan la arte a otras disciplinas como, bueno, más allá de la arquitectura, ¿no? En la arquitectura quizá la relación se puede ver más directa por todo aquello de representar ideas, de explorar Claro. temáticas, volúmenes, formas, pero ¿qué valor crees que le pueda aportar el arte a otras disciplinas no relacionadas? ¿El arte en general o te refieres? Sí, me refiero a la expresión artística, digamos, a esta necesidad, ¿no? Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? La manera de comunicar sentimientos y de una vía de comunicación, en todo caso. Y bueno, ya al arte como expresión gráfica, bueno, vivimos en un mundo de imágenes, ¿no? La imagen es un vehículo muy potente, ¿no? Ahí está la publicidad, ahí está toda la industria basada en la imagen, la fotografía, todo, ¿no? Vivimos en un mundo que la imagen, pues, es casi lo que más nos llega, ¿no? Somos seres muy visuales. De hecho, sentido de la vista es casi el que más tenemos desarrollado. Entonces, yo creo que está muy presente en nuestras vidas. Bueno, pues ya está, Adri, ya hemos echado el ratito, ya hemos terminado. Yo creo que hemos tocado una serie de puntos que son muy interesantes, espero que la gente se anime y debata un poquillo. También tú que, bueno, con tu carrera artística has juntado un montón de alumnos y de compañeros tienes una Sí, audiencia potente ya, muy activa, así que a ver también qué opinan ellos de todas las ideas que nos has estado compartiendo. Y nada, pues aprovechar para de nuevo darte las gracias y aprovechar para invitar a todo el mundo a que desempolve la caja de acuarelas de la carrera o se compre una nueva, pero que salga a la calle y explore un poco. claro, hombre, ya le daremos difusión para que la gente lo pueda ver y compartir y claro, a que llegue a todo el mundo que tenga que llegar y os animo a meter el arte en general y el dibujo y la pintura en particular en vuestras vidas. Ole.